6, verso 15 al 23, le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas, o de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me dé la abundancia de su gracia para poder hablar unos minutitos de su bendita palabra. Dios le dé la gracia abundante también a usted para apercibirse, interesarse y también el Espíritu Santo actúe poderosamente en usted para llevarlo a vivir de acuerdo a la doctrina a la cual un día fuimos entregados por Dios. ¿Somos siervos del pecado o somos siervos de Dios? Y al decir siervo, me estoy refiriendo a la palabra esclavo. O somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. Esas son las dos opciones que tiene todo hombre y toda mujer. Queridos hermanos en el Señor, desde ya les hago esta pregunta para que usted se analice. ¿De quién es esclavo usted? ¿Es esclavo del pecado o es esclavo de Dios? Ya hemos aprendido aquí en este capítulo 6 que hemos sido libertados del pecado. Y si ya hemos sido libertados del pecado, y como algunos decían, ya en la primitiva iglesia, en el siglo I de la iglesia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ellos tomaban este argumento del apóstol Pablo, de la palabra del Señor, para tergiversar la Sagrada Escritura y decir entonces,
pequemos más para que la gracia abunde más. Y como lo estudiábamos en su momento, la palabra del Señor nos enseña que cómo nosotros vamos ahora a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el verso 1 y 2 del capítulo 6, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el versículo 15 es muy parecido cuando dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Romanos capítulo 15, versículo 6, del versículo 15 al 23. Siervos o esclavos del pecado o esclavos de la justicia, esclavos de Dios. Pablo responde a la tergiversación de lo que enseña Pablo, que ellos decían, lo que enseña Pablo está impulsando a las personas a pecar. Esta tergiversación del versículo 1 había surgido de entender de que Pablo enseñaba que somos aprobados por Dios solamente al depositar nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo. Esa verdad resalta la gracia de Dios sobre la incapacidad del hombre de poder hacer algo en torno a tener una relación con Dios. El difamador decía, pues entonces pequemos para que la gracia de Dios sea con mayor fuerza exaltada. Pablo da la respuesta ya en el capítulo 6 del versículo 1 al 14, no nos vamos a ir allá nuevamente. El versículo 15, la tergiversación surge del entendido o de entender de que Pablo ha enseñado que ahora pertenecemos a otro reino diferente del reino del pecado, que utiliza la ley como un condenador del hombre. El tergiversador dirá, pues si ya la ley no tiene ningún vínculo con nosotros, entonces vivamos dirigidos por nuestro propio ser sin ninguna relación con la ley. ¿Se acuerda que dijimos que hay muchos cristianos que en la actualidad piensan también lo que pensaban estos librepensadores que estaban presentes en la primitiva iglesia, los llamados gnósticos, librepensadores, donde ellos decían que ahora el hombre no tiene absolutamente nada que ver con la ley de Dios, puesto que hemos sido salvos por la gracia, por medio de la fe, no tenemos relación alguna con la ley. Por lo tanto, si hemos sido libertados del pecado, podemos vivir de la manera que nos plazca. Pero dice la palabra del Señor en estos versos que abarcamos en esta tarde, del capítulo 6, verso 15 al 23, que la verdad, que todo cristiano ha sido libertado del pecado y ya no es esclavo del pecado, pero ha pasado a ser esclavo de la justicia. Dios no nos ha libertado del pecado y nos ha dejado, como decimos nosotros, chipe libre o a rienda suelta para que vivamos como a nosotros más bien nos parezca. No es así. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, del reino del pecado, al reino de la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo.
Si la ley ya no ejerce ninguna influencia condenatoria en nuestras vidas, entonces, ¿para qué la vamos a tener en cuenta? Si la ley no es el sistema de nuestra salvación, ¿qué obligación tenemos con ella? Muchos dirían, vivamos como nuestro propio ser nos dirija. Esa es la tergiversación de Romanos capítulo 6, verso 15. Recuerdan que en su momento dijimos que el apóstol Judas habla en su carta, en el único capítulo que tiene, verso 3 y verso 4, ¿qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe. De allí viene la palabra apologética o apología. Hacer apología, defender la fe del Evangelio. Usted y yo estamos para defensa del Evangelio. Me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quién le entrega la fe? A los santos es Dios quien le entrega la fe a los santos. Aquí podemos entender la fe como el paquete o el conjunto de doctrina que conlleva el Evangelio, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de personas que han entrado encubiertamente convierten en libertinaje la gracia de Dios. Querido hermano en el Señor, nosotros hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, pero es esa misma gracia la que nos lleva, la que nos capacita a vivir una vida santa, ahora ya no como esclavos del pecado, mas sí como esclavos o como siervos. Pero la mejor traducción, la mejor palabra es no siervo, sino que esclavo. La misma gracia que nos liberta del pecado o de la esclavitud del pecado, es esa misma gracia que nos conduce, nos capacita para vivir como esclavos de la justicia. Desde el comienzo de la Iglesia han habido hombres que han tergiversado la doctrina de la justificación por la fe. En el verso 1 del capítulo 6 decían, pequemos para obtener más gracia. Ahora en el versículo 15 decían, pequemos a causa de la gracia. Pablo responde en el versículo 15, en ninguna manera. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿A cuántos evangélicos ha escuchado usted decir, no, ahora estamos bajo la gracia, no es necesario guardar todo eso? Cuando de nuestro amado pastor decían, ese pastor en esa iglesia tiene ley de fierro para los hermanos. Esa gente que bien se le puede aplicar el verso 4 de Judas, que convierten en libertinaje la gracia del Señor, o lo que se llama hoy en día la hipergracia. Todo es gracia. Estamos bajo la gracia, entonces vivamos como a nosotros se nos ocurra. Ese pensamiento es antibíblico. Si usted me apura, ese pensamiento es diabólico.
es contra la inspiración y la inerrancia y la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Una persona que ha sido salva jamás se va a amparar en la gracia y va a decir, estamos en la gracia, por lo tanto, yo puedo seguir pecando como a mí se me dé la regalada gana, porque total estoy en la gracia. No es así. Si ese individuo o esa individua, sé que no se dice así, piensa de esa manera, es porque no es nueva criatura, no es salvo, y quiere vivir de acuerdo a los deseos de su corazón y sigue esclavo y obedeciendo fiel y ciegamente a su amo, quien es el pecado. No, lo que pasa es que un hombre y una mujer que ha sido salvado por el Señor seguirá su camino de santificación progresiva y esa gracia diariamente lo seguirá capacitando para vivir ya no como esclavos del pecado, sino como esclavos de Cristo el Señor. Entonces Pablo responde, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces esta frase, en ninguna manera, debemos de entenderlo como un rechazo con indignación. Esta frase, en ninguna manera, podemos entenderla de ningún modo. O podríamos decir, claro que no. O Dios no lo permita. U otros teólogos han traducido o han comentado esta frase, en ninguna manera. Dios nos libre. O no y 1000 veces no. ¿Pecaremos? Entonces hagámonos la pregunta nosotros. ¿Pecaremos o seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia? ¿Cuál debe ser la respuesta? Un rotundo en ninguna manera. O no, 1000 veces no. No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, verso 15 al 23. El apóstol Pablo nos propone una ilustración, la esclavitud. Y en el capítulo 7 nos propone otra ilustración, habla acerca del matrimonio. Hoy veremos esta ilustración, este ejemplo que nos pone el apóstol Pablo para explicar las grandes verdades del Evangelio. En el siglo I se calculaba que habían 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. O sea, las 3/4 partes de la población del Imperio Romano eran esclavos. ¿Ya? Entonces, estaban familiarizados con el tema. Y Pablo ágilmente, obvio, dirigido por el Espíritu Santo, toma este ejemplo de la esclavitud. 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Entonces, el cristiano, ahora siendo redimido, comprado de su condición de esclavo del pecado, no es que se encuentre en una libertad de acción propia. Ha salido de una esclavitud que destruía su existencia a una esclavitud gloriosa.
¿Por qué propone el ejemplo de la esclavitud? O mejor dicho, ¿por qué el apóstol Pablo nos habla con estos ejemplos? ¿Por qué a Timoteo le habla del atleta? ¿Por qué le habla del soldado? ¿Por qué le habla del sembrador? ¿Por qué aquí nos habla de la esclavitud? ¿Por qué en el capítulo 7 habla del matrimonio? Dice el verso 19, hablo como humano. No es que se refiera, si no habla como humano va a hablar como extraterrestre, no se refiere a eso, sino con un razonamiento humano por vuestra humana debilidad. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué nos pone el ejemplo de la esclavitud? Porque nuestra mente finita, afectada por el pecado todavía, nuestro ser, se nos dificulta para entender las grandes verdades del Evangelio. Estamos inmersos, nadando en medio de el libro más teológico de la Santa Biblia. Para Martín Lutero, ¿lo ubican ustedes? ¿Lo ubican, cierto? ¿Se han topado con él en la calle últimamente? La última vez lo vimos aquí el 30 y ¿cuánto? El 31 de octubre. Para Martín Lutero, la carta a los romanos era el libro más importante de la Santa Biblia. Y nosotros estamos estudiando aquí, estamos nadando, o algunos están empantanados. Hay algunos que hacen varios domingos atrás quedaron perdidos. No se preocupe. Cuando terminemos de ver Romanos, en el capítulo 16, volveremos a Romanos 1, recargado. Entonces Pablo usa estas metáforas, estas alegorías, estos ejemplos, para que podamos entender de mejor manera y por nuestra humana debilidad las grandes verdades de la doctrina del Señor. Por eso necesitamos la abundancia de la gracia del Señor para entender lo que el Señor nos habla cada día de reunión. Dice el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Entonces, la libertad que Cristo nos ha dado del pecado no nos deja a la deriva a nuestro propio ser, lo cual sería algo muy desastroso. ¿Qué sentido sería que el Señor nos liberte del pecado y nos dejara ahí abandonado a nuestra suerte? El texto nos enseña primeramente la ignorancia implícita en torno a la condición del hombre. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis? Esto lo deberíamos saber ya. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Note la frase que usa el apóstol. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo? ¿Quién es el que se somete? Es usted y soy yo. En cualquier altar
usted y yo nos vamos a ofrecer. O si es en el altar para el mundo, para el pecado, o si es en el altar para el Señor, para la justicia, pero en algún altar vamos a tener que ofrecernos. A alguien vamos a tener que someternos. Para nosotros nos cuesta entender en estos tiempos cómo un hombre o una mujer quisiera ser esclavos en este tiempo. Pues bien, en aquel entonces había mucha gente que voluntariamente decidía ser esclavo de alguien. O bien podría, obviamente, ser muy pobre y ofrecerse a un hacendado, a algún rico, para trabajarle por la comida y el techo. Entonces se le ofrecía gratuitamente, voluntariamente, trabajarle, y ese señor le iba a dar techo, cobija y alimentación. Pero en el momento de someterse a ese amo, la condición innata y total era de que sí o sí tenía que de ahí en adelante obedecerle para siempre, con tal de que le diera comida, techo y abrigo. El patrón lo recibía, el amo lo recibía, con la condición que tenía que obedecerle el resto de su vida. Entonces, el Señor nos recuerda en esta noche: ¿o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si usted le pregunta a su vecino, si usted le dice que él es esclavo, él no le va a creer, y de partida va a creer o le va a decir en su propia cara que usted está totalmente loco, porque él no es esclavo de nadie. Y la verdad de las cosas es que todos somos esclavos de alguien. Si usted es hijo de Dios, alguien podría decir: ¿pero por qué lo duda, pastor? No, yo estoy hablando en términos generales. Y en una reunión, aunque me duela decirlo, pero es la verdad más absoluta, en una reunión, especialmente de día domingo, no todos los que están sentados en la banca escuchando, no todos han sido libertados del pecado. Dolió esa verdad, pisé callo, pero estoy captando su atención. Repito eso. Todos somos esclavos de alguien. Claro, dirá alguien: yo soy esclavo del tiempo. Otros dicen: yo soy esclavo del amor. No, no estamos hablando de esa esclavitud. Estamos hablando de una esclavitud mucho más terrible. Es que yo soy muy trabajólico. No, no estamos hablando de esa esclavitud. Es que yo soy muy enamoradizo. No, no estamos hablando de esa esclavitud. Pero no se vayan. Usted puede encontrar que el hombre es esclavo del tiempo, esclavo del trabajo, esclavo de la rutina, esclavo de muchas cosas, esclavo del licor, esclavo del cigarrillo, esclavo de la droga, habla padre, esclavo de muchas cosas. Pero todo eso se reduce a dos amos
Leamos nuevamente el verso 17. Pero gracias a Dios. ¿A quién tenemos que darle las gracias? A Dios. ¿De quién es la honra, la gloria? De Dios. Ah, pero es que yo tuve un sueño maravilloso. La honra y la gloria es del Señor. Ya, que no se le olvide nunca. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aunque erais esclavos, pero el Señor nos libertó del pecado, como lo dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí estaba esclavo, usted estaba muerto, yo también. Y Dios, que es rico en amor y en misericordia, nos hizo renacer, nos libertó del pecado y nos dio vida juntamente con Cristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás mundanos. Pero Dios, esos benditos peros de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Ya, pues, ¿estamos claros hasta ahí o no? Estábamos muertos. Dios, sin embargo, nos amó. Estando muertos todavía nosotros, dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Mire, la gracia tiene riquezas abundantes y Dios muestra su gracia, muestra las abundancias de las riquezas de la gracia a través de la iglesia, a través de nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí entramos los últimos 3 versos, los cuales usted se sabe de memoria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para, y aquí está el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el verso 17 que Dios nos ha entregado a una forma de doctrina. Quiero que me preste los últimos 2 minutos de atención, por favor, y con esto terminamos. Mire, Dios nos liberta del pecado, pero no nos deja ahí, libre soy, y ahora puedo volar. ¿Cómo es la cuestión? Dios nos liberta del pecado, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos liberta del pecado y no nos deja allí
Ya, Manuel, ahora vive tu vida como más bien te parezca, sino que nos libertó y nos sometió a una forma de doctrina. Y aquí quiero que me preste los últimos 20 minutos, dije. 2, ya. Quiero que me preste atención, por favor. Porque vamos a hincarle el diente a un pseudo cristianismo pujante, abundante en este tiempo, que ellos creen de que Cristo los hizo libres, por lo tanto, no se meta conmigo, pastor, no se metan con mi vida, es mi vida, ¿ok? Es mi libertad cristiana. Cristo me hizo libre. Sí, pero el Señor lo hizo libre a usted. Usted me viene diciendo que libre soy, libre soy. Pero no es para que haga lo que a usted se le venga en gana. Dios lo hace libre del pecado y es Dios a través de su gracia que lo somete y lo mete a una forma de doctrina. Por eso mucho evangélico en este tiempo se equivoca al decir, estamos en la gracia. Pastor, no se meta con mi vida. Es mi libertad cristiana. No. O si no, nosotros caemos en el error de Judas, verso 4. Que muchos usan la gracia del Señor como causa de libertinaje. O la hipergracia. Estamos en la gracia, por lo tanto, Dios nos ha dado chip libre. En ninguna parte en la Biblia encuentro eso yo. Leamos nuevamente, por favor, el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma. Mire, tiene la Biblia abierta, ¿verdad? Tiene el lápiz rojo en la mano, ¿cierto? Habéis obedecido de corazón ¿a qué cosa? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Qué frase más profunda. ¿Qué es lo que es aquella forma de doctrina? No es otra cosa que el Evangelio. Lo que hemos venido estudiando todos estos meses de la carta a los romanos. Dios nos ha entregado a una forma de doctrina. El peligro de la iglesia actual es que es muy emocional. Hermanos, debo de poner el dedo en la llaga. Mucho cristiano en este tiempo es muy emocional. Quiere venir a la iglesia para vivir una experiencia, que el Señor lo toque, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo consuele, que el Señor lo acaricia. Pero la gente no quiere venir a la iglesia para que el Señor le hable, para que el Señor lo corrija, para que el Señor lo saque del error, para que el Señor le remueva su conciencia. Ah, es que es mi libertad. No se metan conmigo. ¿Cómo que no? Dice la Escritura que el Señor nos libertó y Él mismo nos entregó a una forma de doctrina. Tenemos dos opciones: o seguir siendo esclavos del pecado o ahora ser esclavos de Cristo, esclavos de la justicia. No hay más opciones que esas dos. Pero si usted sigue siendo esclavo del pecado, el pecado lo llevará a la condenación eterna. Si usted sigue siendo esclavo del pecado, el pecado lo seguirá arrastrando a la condenación y muerte eterna. Pero si es esclavo de Cristo, no hay mejor esclavitud que esa. Porque hacemos para lo que fuimos creados.
Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios, para adorar y glorificar su nombre. Dice un pastor, y le encontré mucha razón, incluso si nosotros respiramos este aire, que es el aire de Dios, ¿este aire es de Dios o no? Si nosotros respiramos el aire de Dios con los pulmones que son de Dios, estos pulmones que tenemos, ¿son de Dios? ¿O son suyos? ¿Cómo que suyos? Si nosotros respiramos el aire que es de Dios, con los pulmones que son de Dios, y si hacemos nuestra propia voluntad, ya estamos pecando, incluso con el respirar, porque no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, lo estamos haciendo para nuestro pecar diario. El peligro de la iglesia actual es que es muy emocional, es muy experimental, pero es ignorante de la palabra de Dios. Repito eso. La gente quiere venir a la iglesia para que el Señor la toque, para que el Señor la bendiga, para que el Señor le pase la manito por su cabecita, para que le toquen las alabanzas que a ella le gusta, porque quiere sentirse bien. Hermano querido en el Señor, tengo pocos minutos, ya se me acaba, entonces tengo que ir más al hueso todavía. Si usted viene a la iglesia solamente para que le canten las alabanzas que le gusta a usted, para que el pastor le reparta bendición, para que el pastor lo unja cuando está enfermo, para que el pastor le unja el currículum, o para que ore por el problema que tiene usted, está total y completamente equivocado. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es mucho más profundo. El Evangelio se encarga y el Evangelio va al cáncer que está en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. El Evangelio vino y está dándole solución a los verdaderos problemas que tiene el hombre en su corazón. Insisto en lo mismo, el peligro de la iglesia actual es que es muy emocional, quiere venir a la iglesia para sentir. Y si el Señor no me toca, el Señor no me visita, el Señor no me acaricia, estuvo fome la reunión, el pastor predicó por la carne, el pastor no predicó inspirado. Momentito, sentémonos tranquilos. Deje que el pastor abra la Biblia y le predique la palabra y le explique la palabra verso a verso, porque eso es lo que todo pecador necesita, ser confrontado su pecado. ¿Usted es esclavo del pecado o es esclavo de la justicia? Tiene que sacar sus conclusiones en esta noche. Pero no diga, yo soy libre o no soy esclavo de nadie, porque somos esclavos de alguien, o del pecado o de Cristo. El peligro de la iglesia actual es que es muy emocional, es muy experimental. Quiero sentir, todo un sentir, rayando casi en lo místico. Es muy experimental, pero es ignorante de la palabra del Señor. El verso 17 nos enseña que Dios nos deposita en un molde. La palabra forma viene del griego tupos. Era un molde donde un hierro ardiente era depositado. En esa forma, en ese molde, y ese hierro ardiente tomaba esa forma de ese molde. Eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo cuando dice que éramos esclavos del pecado. Estoy en el verso 17.
hemos obedecido de corazón a aquella forma, aquel molde de doctrina a la cual fuimos entregados. Dios nos entrega, Dios nos liberta del pecado, Dios nos entrega y nos mete a esa forma de doctrina, a ese molde de doctrina. ¿Cuál es ese molde de doctrina? El Evangelio, lo que estamos aprendiendo en la carta a los Romanos. Dios nos liberta y nos entrega a ese molde de doctrina, y en ese molde de doctrina usted y yo tenemos que ser formados. El verso 17 nos enseña que Dios nos deposita en un molde. Eso es lo que se refiere la palabra forma. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Es Dios quien hace la obra de principio a fin. Repito eso y termino. El verso 17 nos enseña que Dios nos deposita en un molde, esa forma, ese molde de doctrina. La palabra forma, un molde donde un hierro caliente era depositado allí en forma líquida, ¿cierto?, al rojo vivo, y tomaba esa forma de ese molde. Así Dios nos va moldeando. Usted me dice que antes era esclavo del pecado, pero Dios nos ha trasladado de esa esclavitud del pecado y ahora nos ha entregado a esa forma, a ese molde de doctrina que es el Evangelio. Y nosotros tenemos que calzar justo y preciso en ese molde. No a lo que a nosotros se nos ocurra. Ese molde es el Evangelio, son las leyes del reino. Y nosotros ahora no nos mandamos solos, sino que somos esclavos de la justicia, esclavos de Cristo, y tenemos que obedecer a lo que nuestro Señor nos ordena. Amén. Dios nos ha tomado y nos ha depositado en una doctrina que va a moldear nuestro ser, nuestro carácter. Hermana, hermano en el Señor, ¿está dentro de ese molde usted? ¿Está siendo moldeado por el Espíritu Santo en esa forma de doctrina? ¿Se da cuenta que se cae total y absolutamente el argumento de muchos cristianos en este tiempo que dicen: no, la letra mata? Como queriendo decir, mucha Biblia, mucho estudio de la Biblia mata eso. Sí, mata la ignorancia. Cuando dice la Escritura, es verdad que dice el versículo, la letra mata, pero se refería a la letra de la ley, los mandamientos. Nunca la ley vino para dar salvación, sino que para que el pecador viera lo terriblemente pecador que era. Nada más, para que el pecador corriera a los pies de Cristo. Dios nos ha tomado y nos ha depositado en una doctrina que va a moldear nuestro ser, nuestro carácter. Estar bajo la gracia no es tener libertad para vivir como se nos dé la regalada gana. Estar bajo la gracia es estar en este molde de doctrina al cual usted y yo hemos sido entregados, y que el Espíritu Santo día tras día va moldeando nuestro carácter. Qué maravilloso. Y usted y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo moldee nuestros caracteres de acuerdo a esta forma de doctrina en la cual Dios nos entregó.
Los últimos dos referencias, 1 Juan 1:6 y 2:4. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco, el que dice, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, ve, aquí está la forma de doctrina a la cual hemos sido sometidos o hemos sido entregados. Estamos en este molde, no chipe libre, somos esclavos de Cristo, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia, somos esclavos de Cristo y Él manda, Él da las órdenes, nosotros somos sus esclavos. Como que no los noto muy convencidos. ¿Le gustaría ser libre, 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 no tener ningún amo? No hay otra, no hay dos opciones, no hay más que dos opciones. O esclavos del pecado o esclavos de la justicia, esclavos de Cristo. Pero si somos esclavos de Cristo, ¿qué nos espera? Si es dentro de este molde, esta forma de doctrina a la cual hemos sido entregados, que en realidad es ahí cuando entendemos, comprendemos lo que es vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él. Todo lo que esté fuera de este molde es pecaminoso, es un espejismo, es un fraude. Dios nos bendiga. Verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Bien, Dios bendiga su palabra.